esas recetas propias. En nombre de la Patria se abre la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado. Señora Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Se recibió un oficio de la directora de presupuestos dando respuesta a un oficio enviado por la Comisión de Hacienda en que se requería información relativa al número de funcionarios que han ingresado a la administración pública. El oficio de la directora se envió por correo a los miembros de la comisión. Se recibieron también excusas de la señora ministra de Minería, del señor ministro de Energía y de la señora ministra de Obras Públicas para asistir al proyecto que está en tabla. En el caso de la ministra de Obras Públicas se indica quiénes van a asistir en su representación. Y finalmente, presidente, quiero informar que hoy día se va a dar cuenta en la sala del oficio del presidente de la República por el cual propone como consejera del Consejo Fiscal Autónomo a la señora Marcela Guzmán Salazar por un periodo de 5 años. Este nombramiento tiene que ser visto por la Comisión de Hacienda y luego por la Sala del Senado y la urgencia es de 1 mes. Marcela Guzmán, Consejo Fiscal Autónomo. Consejo Fiscal Autónomo. CFA. Sí, pues es que... Bien. Esos son los documentos de la cuenta. Y en relación al primer documento del oficio de la Dirección de Presupuestos sobre los funcionarios públicos, ¿está circulado ya para el... Se envió a los correos de ustedes hace un par de días ya. Sí, por supuesto. O sea... Muy bien. Bien, le doy la bienvenida a Maysa Rojas, la ministra de Medio Ambiente, ya, para ver el proyecto que tenemos hoy. Si no me equivoco, este proyecto, señora secretaria, corríjame, ¿está en primer trámite? Presidente, este es un proyecto que está en primer trámite constitucional, es un proyecto que se originó en moción, son 2 boletines refundidos originados en moción de senadores y ex senadores, y es un proyecto que ya fue informado, fue aprobado en general por la Sala del Senado y fue informado en particular por la Comisión de Minería y Energía y luego por la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. O sea, y corresponde a Hacienda pronunciarse respecto a las fue aprobado en general, fue visto por las comisiones de Energía y de Medio Ambiente. En ambos casos fue objeto de indicaciones ¿sí? E incluida en algún minuto una indicación sustitutiva al Ejecutivo. O sea, yo entiendo que el Ejecutivo lo hizo propio. Así es. Por así decirlo. Sí, sí. Ya. Y está en Hacienda en su caso. Sí. Ok. Ministra, esa es la situación, diría yo, de procedimiento legislativo. Entonces, nosotros, antes de poder pronunciarnos o no sobre las normas de Hacienda en su caso, ¿ya? Y entendiendo que ya ha tenido una discusión bastante exhaustiva, de todos modos sería bueno conocer el contenido del proyecto y conocer la opinión del Ejecutivo respecto a cómo observa la marcha del mismo. Digo esto porque nosotros hablamos el día viernes y si quisieran introducir en algún minuto alguna modificación o revisar algún aspecto, eso tendría que volver a alguna de las comisiones técnicas. Lo digo para que estemos claros. Yo no tengo dificultad en eso, pero para que estemos claros. Así que ahora somos todos oídos para que nos eduque sobre el contenido del proyecto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a los senadores. No hay ninguna senadora, ¿no? De esta comisión. Y voy a compartir pantalla para hacer una breve presentación. Estoy acompañado acá por el director de la Dirección General de Aguas que va a complementar mi presentación. Ok. Ya, entonces las citaciones sobre este proyecto que, como ustedes ven, ya es un boletín que fue refundido, pero para dar una visión más amplia, a la izquierda está el proyecto que estamos viendo hoy día en esta sesión. Su origen es del Senado vía una moción, ¿verdad? Y los autores iniciales son Isabel Allende, la senadora Jimena Orden y también el ex senador Guido Girardi. Y está, como ustedes ya señalaron, en primer trámite. Pero también quisiera hacer referencia a otro proyecto que también es sobre glaciares, que más bien es un proyecto que modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derecho a aprovechamiento de aguas sobre glaciares. Este viene de la Cámara de Diputados, viene más o menos de la misma época.
Sus autores son Daniel Melo y Daniela Chiccardini, y bueno, y los ex diputadas, en este caso Camila Vallejo, Cristina Girardi y ex diputado Fidel Espinosa, entre otros. Y este se encuentra en segundo trámite constitucional, es decir, ahora llegó a la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Estos, yo diría, son los dos proyectos más significativos que hay en torno a protección de glaciares. Una breve historia de este. Ingresó el 2018, fue refundido con un proyecto anterior, fue aprobado en general por el Senado y después pasó por la Comisión de Minería y de nuevo por la Comisión de Medio Ambiente. En el 2019 la administración anterior presentó una indicación sustitutiva con un informe financiero y el año pasado pasó a la Comisión de Hacienda del Senado. Y el año pasado también la Corte Suprema emitió su opinión sobre este proyecto de ley ante una consulta que realizó la Comisión de Medio Ambiente. Así es que desde el año pasado que no se ha movido mucho. Ahora, en cuanto a su solicitud de comentarles brevemente cuál es el contenido general de la propuesta, tiene 8 artículos y 2 transitorios. En el artículo 1 se establece como objeto la protección de los glaciares, el entorno glaciar y el permafrost y funciones y servicios ecosistémicos asociados a estos objetos. El artículo 2 tiene una serie de definiciones. El artículo 3 estipula la naturaleza jurídica de los glaciares como bienes nacionales de uso público. Después hay un artículo que incluye el inventario público glaciológico y después el artículo 5 prohíbe el desarrollar todo tipo de actividad en glaciares, salvo aquellas destinadas a la investigación científica, turismo, actividades deportivas sustentables, prevención de riesgo a la población. Artículo 6 establece un sistema de protección para el entorno glaciar, señalando la obligación del ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental los proyectos que se ejecuten en el entorno glacial. Recordemos que eso es parte del sistema glaciar y está definido en el artículo 2. El artículo 7 estipula un sistema de protección del permafrost, que también es parte de los glaciares. También dice que debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y el artículo 8 faculta a la Dirección General de Agua la fiscalización y sanción de las infracciones y también le da, en cuanto no tenga competencia la Superintendencia de Medio Ambiente. Así que se comparten en el fondo las sanciones, Superintendencia y DGA, y siempre, como siempre, reclamable ante los tribunales ambientales. Ese es el contenido completo. Ustedes ven, es un proyecto bien completo sobre protección de glaciares. Y después había unas láminas sobre el informe financiero que me las voy a saltar porque ahí está el director de la Dirección General de Aguas aquí. Ahora, ¿qué ha pasado en el tiempo en que este proyecto no ha tenido mayor movimiento en el Congreso? Y es que, bueno, el año pasado, en abril, se promulgó la reforma al Código de Agua. Y en esa reforma hay algunas, y quizás probablemente Rodrigo se va a referir a esto también, ¿no? Sí. Así que, bueno, hay algunos aspectos en la reforma que también toca glaciares. En junio del año pasado se publicó la Ley Marco de Cambio Climático, que establece planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, y algunas cuencas obviamente incluyen glaciares, y obliga al sistema de evaluación de impacto ambiental incluir la variable de cambio climático cuando sea pertinente y cuando haya agua, y bueno, obviamente que los glaciares, como son afectados por el cambio climático, esto va a ser algo que también va a tener consecuencias. El día de ayer
se promulgó la ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, y aquí hay una sanción penal al infringimiento de una RCA, de una resolución de calificación ambiental, o cuando algún proyecto haya hecho una elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental y que genere y que esto afecte gravemente a un glaciar, ¿ya? Hay presidio o reclusión mayor de su grado mínimo. Así es que esta ley también entonces incluye nuevas infracciones para el daño a los glaciares, y fue recientemente aprobada, hasta ahora pronto a ser promulgada la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y aquí también la definición de cuáles son las áreas protegidas se incluye, el suelo, subsuelo, etcétera, y también los glaciares. Y también se propone un sistema de información y monitoreo de la biodiversidad que también contendrá un inventario de glaciares. Así que, como ustedes ven, hay en este tiempo en que el proyecto no ha tenido mayor movimiento, han habido hartos cambios, hartas leyes que vienen a regular la protección o el daño a glaciares, y por lo tanto consideramos que tales cambios requieren ser analizados para definir de mejor forma las vías por medio de las cuales se protegerán los glaciares, considerando su valor ambiental y las funciones ecosistémicas que cumplen. El Ejecutivo, bajo la coordinación de la SECPRES, ha elaborado una mesa, nos ha llamado a una mesa de trabajo en la cual estamos estudiando las propuestas legislativas actualmente en tramitación, como también estos antecedentes de leyes que se han dictado en el último año que les acabo de mencionar, y ahí participamos medio ambiente, obras públicas, bienes nacionales y minería. Así que ese es el estado por el lado del Ejecutivo, el estado del proyecto y el contexto un poco más amplio de lo que ha ocurrido a nivel legislativo con el tema y la protección de los glaciares. Así que termino y usted decide si escuchamos al tiro al director o hacen preguntas. Gracias, ministra. Don Rodrigo, hola, ¿qué tal? Gusto verlo nuevamente. He tenido oportunidad de compartir algunas testeras, me parece, en algún minuto. Sí. Buenos días a los senadores. Graciela va a hacer la proyección de la presentación. No está en modo presentación. Ahí sí. Bueno, hicimos una revisión de algunos articulados que ya están en el actual código y una revisión de los 8 artículos que están en ¿del Código de Agua o del proyecto? Código de Aguas, del Código de Aguas. Y una mirada hacia los 8 artículos que están escritos, ¿cierto?, dentro del proyecto de ley de glaciares. La siguiente. Señalar que en Chile el último inventario público de glaciares realizado por la Dirección General de Aguas se informa que hay un total de 26.169 glaciares con una cobertura de 21.000 kilómetros cuadrados. Principalmente estos están orientados en su gran mayoría en la zona macro, zona sur y zona austral, como se muestra en esta lámina. La siguiente. El 39% de los glaciares, ¿cierto?, se encuentran principalmente en la región de Aysén. Lo que ustedes pueden ver allí es el inventario de glaciares comparativo del año 2014, el primero, y el segundo emitido el 2022. Si bien es cierto, se muestra un aumento de los glaciares, esto tiene una componente que está asociada a la fractura de esto dentro del territorio. Y en este caso en particular, cuando uno mira el volumen que cada uno de estos corresponde, hay desde el 2014 al 2022 una disminución que es del orden del 10% aproximadamente. La siguiente. ¿10% del volumen comparativo del 2020,
2022 versus el 2014. Perdón. A nivel nacional, la Dirección General de Aguas cuenta con 80 estaciones que están en las cuencas donde tenemos glaciares. Acá se miden variaciones frontales de estos, se realizan algunas topografías, se conoce el espesor de hielo, se realizan balance de masa y otros factores que permiten determinar, ¿cierto?, la cantidad de agua almacenada y el equilibrio en cada uno de estos. Además decir que los glaciares son cuerpos de agua que son bastante sensibles, ¿cierto?, al cambio climático. Efectivamente, en los últimos veranos, en las últimas temporadas de estiaje, principalmente en las cuencas donde tenemos riego, el abastecimiento tanto de la población como también de los usos agrícolas principalmente viene del aporte glaciar. La siguiente. El contexto normativo, bueno, las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público, en consecuencia el dominio y su uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Eso está definido en el artículo 5 del Código de Aguas. No se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares, esto también quedó en la norma del Código modificada con la Ley 21435 y se establece en el mismo articulado, ¿cierto? Artículo 129 bis 3, establecer y mantener una red de estaciones de control de calidad, cantidad, niveles de aguas, tanto superficiales como subterráneas, y de los glaciares y nieves en cada una cuenca u olla hidrográfica. La información que se obtenga, ¿cierto?, deberá ser publicada y actualizada. Esto hoy día lo estamos realizando con los funcionarios que están contratados, ¿cierto?, que son parte de la dotación de la Dirección General de Aguas. Y dentro de los marcos normativos también, como señaló la ministra, están los planes estratégicos de recursos hídricos, que se establece, ¿cierto?, realizar un programa quinquenal para la ampliación, la instalación, la modernización, la reparación de la red de las estaciones fluviométricas, meteorológicas, sedimentométricas y la mantención e implementación de la red de monitoreo de calidad de las aguas, incluyendo los niveles de los pozos, los embalses, los lagos, los glaciares y las rutas de nieve. Esto en el artículo 293 bis del Código de Aguas hoy día vigente. Y finalmente, dentro de las atribuciones y funciones de la Dirección General de Aguas se agrega lo referido al Sistema Hidrométrico Nacional, donde señala que la DGA deberá mantener y operar la red de monitoreo e inventario de glaciares y nieves, el que incluye tanto mediciones de volumen y acumulación como de sus características y ubicación, debiendo proporcionar y publicar la información correspondiente conforme al reglamento dictado al efecto. En este articulado en especial, hoy día la Dirección General de Aguas ha generado un reglamento. Este reglamento hoy día está en Contraloría General para su toma de razón. Hemos tenido algunas observaciones respecto del texto planteado y ya estamos entregando las últimas indicaciones para efecto de su toma de razón correspondiente. Complementando y ratificando lo señalado por la ministra Maiza, efectivamente el contexto normativo respecto del momento en que se generan estos proyectos de ley asociados a la protección de los glaciares, ya tenemos una ley de cambio climático que efectivamente vuelve a respaldar aquello señalado en el Código de Aguas referido a los planes estratégicos de recursos hídricos, con una mirada completa, ¿cierto?, al agua en todas sus formas, dentro de las cuencas, indicando, ¿cierto?, que es necesaria la correcta medición del agua en todos sus estados. La siguiente. El proyecto de ley al cual hemos sido citados en esta sesión para ver sus alcances es el comprometido en los boletines 11.876 y 4.205. La siguiente. Y como también se señaló, hay un proyecto también presentado, en este caso en la Cámara de Diputados, que hoy día se encuentra en su segundo trámite y sobre el cual en particular nos referiremos solamente al final de esta presentación. Actuales competencias de la Dirección General de Aguas en materia de glaciares y que están asociadas efectivamente a los articulados que están hoy día dentro del proyecto de ley. El artículo 5 del Código de Aguas dispone que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público, en consecuencia su dominio, y como señalé hace un rato, ese dominio y pertenece a todos los habitantes de la nación. En particular, acá lo que es importante recalcar es que la protección respecto de la Constitución de Derecho de Aprovechamiento ya hoy día en la normativa vigente señala que no se pueden constituir derechos de aprovechamiento
en glaciares. La siguiente, por favor. El artículo 129 bis 3 del Código de Aguas vuelve a señalar, ¿cierto?, que la Dirección General de Aguas deberá establecer y mantener una red de estaciones de control, tanto de calidad, cantidad y niveles de aguas, superficiales como subterráneas, ¿cierto?, y de los glaciares y nieves en cada una de las cuencas hidrográficas. La siguiente. El artículo 293 bis número 5 del Código de Aguas y el artículo 13 se refiere a los planes estratégicos de gestión, donde, como señalé, efectivamente acá hay que mirar hacia la ampliación, la instalación y la modernización de la red, y en particular habla y se ciñe, ¿cierto?, a los glaciares y rutas de nieve existentes dentro del territorio. El artículo 299 del Código establece que la Dirección General de Aguas tendrá las atribuciones y funciones que este Código le confiere, en especial las siguientes: investigar, medir el recurso y monitorear tanto su calidad como cantidad en atención a la conservación y protección de las aguas. Y para ello, ¿cierto?, deberá mantener y operar la red de monitoreo e inventario de glaciares y nieves, el que incluye tanto mediciones de volumen y acumulación como sus características y ubicación, debiendo proporcionar y publicar la información correspondiente. Como señalé al principio de la presentación, efectivamente estos ya son funciones que hoy día la Dirección General de Aguas en cada una de las regiones ejerce en términos de medir el recurso hídrico en cada una de sus formas, tanto en la ruta de nieves, en las cuencas donde tenemos estaciones fluviométricas, y también en el agua subterránea, y también en las estaciones que están asociadas al monitoreo correspondiente de glaciares. Respecto de la DGA y el proyecto de ley, acá es importante señalar el artículo 4 del proyecto de ley se refiere al inventario público glaciológico, y señala que este inventario tiene que tener tres componentes: un inventario público de glaciares, un inventario público del entorno glaciar y el inventario público del permafrost. Hoy día la Dirección General de Aguas solamente el inventario se refiere al punto número 1, por lo tanto las otras dos competencias que están allí serían competencias adicionales, ¿cierto?, y facultades que se estarían entregando a la Dirección General. Se establece un plazo, ¿cierto?, para emitir este inventario, el cual creemos desde ya que es bastante reducido. Señalar que solamente el inventario del 2022, su concepción, parte próximamente y estudio desde el año 2017. Es decir, hay mucha información que es levantada desde escritorio, también hay información que es levantada en el territorio, y por lo tanto un plazo de 6 meses resulta demasiado acotado para entregar la información correspondiente. Director, ¿me permite una interrupción de un segundo? Que el senador Núñez necesita hacer una intervención. Sí, no, si solo para... Yo quería preguntar varias cosas, pero... No, pero es que es muy puntual, sí. Lo que pasa es que no, yo sé que... Pero es solo que quiero entender, porque lo del permafrost lo comprendo bastante bien, pero no cuál es el objetivo del inventario público del entorno glaciar, o sea, para poder comprender, digamos, la importancia, y no que sea como una cosa de... solo un trámite, digamos, formal. Sí, bueno, salté un articulado que define efectivamente, es un artículo 3 que define algunos conceptos, entre ellos el entorno glaciar. Y define el entorno glaciar como aquella zona, entorno glaciar, alrededor, ¿cierto?, del glaciar propiamente tal, que permite el equilibrio y la mantención del glaciar en esta zona, ¿ya? Y eso prácticamente hoy día, como señalé, no está medido su superficie dentro del inventario que hoy día es proporcionado por la Dirección General de Aguas. La siguiente. El artículo 5 de este proyecto de ley lo que plantea es prohibir el desarrollo de todo tipo de actividades, excepto las que allí se indican, que están asociadas a la investigación científica, al turismo, a actividades deportivas sustentables, a la prevención de riesgos a la población, en la medida que esto sea estrictamente necesario y de conformidad o antecedentes científicos. Permite también la actividad de las Fuerzas Armadas y de orden y de seguridad pública, y la necesaria, ¿cierto?, para la protección de la condición natural, el balance de masa y las funciones ecosistémicas que se ejecuten dentro del ejercicio de las funciones públicas.
Y bueno, como señalé, la Dirección General de Aguas deberá elaborar un reglamento que determine los requisitos también para autorizar las actividades señaladas en el inciso precedente. Cuando revisamos hacia arriba, por ejemplo, vemos que también aquí está el orden y la seguridad pública. Ciertamente este reglamento no es un reglamento que solo se ha expedido desde el propio Ministerio de Obras Públicas, también tiene que ser consensuado con otros ministerios, Medio Ambiente, Interior seguramente. La siguiente. En el artículo 6, este es bastante extenso y se refiere en particular a los proyectos existentes dentro del entorno glaciar. Esto es muy asociado a la pregunta del senador Núñez. Entonces define cuáles son los pasos y los requisitos para aquellas actividades que ya se encuentran y aquellas durante, por ejemplo, la ejecución de estos proyectos o actividades que requieran declaraciones de impacto ambiental en esta zona. Siguiente. El artículo 7, referido en particular al sistema de protección del permafrost, establece que los proyectos o actividades que se ejecuten en zonas de permafrost continuo o de permafrost discontinuo asociados a sistemas de glaciares deberán someterse al sistema de evaluación ambiental. Y la Dirección General de Aguas deberá velar por el aporte hídrico potencial que puedan proporcionar dichas zonas de permafrost. Esto asociado, ¿cierto?, a los balances correspondientes en cada una de las cuencas. La siguiente. También el artículo 7 define que para la ejecución de proyectos o actividades en permafrost saturado de agua o de hielo se deberá contar con permiso ambiental y sectorial de la Dirección General de Aguas. Esto está asociado también a la presentación de permisos sectoriales que buscan una resolución de calificación ambiental. Y se otorgará cierto el permiso cuando estos proyectos o actividades no afecten significativamente la escorrentía actual y potencial de la cuenca, no afecte la estabilidad mecánica y cuando verifique que se han mitigado, reparado o compensado debidamente dichos impactos. Esto ciertamente para el análisis requiere de capacidades especializadas dentro del servicio, que sean funcionarios que conocen esta materia, que conocen el territorio y que puedan evaluar cada uno de estos aspectos. La siguiente. El artículo 8 finalmente habla de sanciones y bueno, faculta a la Dirección General de Aguas para fiscalizar y sancionar las infracciones a esta ley en todas aquellas materias e instrumentos que no sean de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente, pudiendo imponer multas de beneficio fiscal de acuerdo con lo establecido en los párrafos 2 y 3 del título 1 del Código de Aguas. Y bueno, estas sanciones son reclamables ante los tribunales ambientales. Tiene 2 normas transitorias. La primera en particular, no voy a ir al detalle de ella, pero señala que todo proyecto que desarrolle actividades autorizadas en forma previa y que supongan un impacto ambiental a través de la intervención actual y directa en glaciares deben estar y deben ser compensados. Y acá señala las formas en las que se debe informar, el plazo y los programas de adecuación a los cuales las empresas deberán someterse. La siguiente. El artículo 2 transitorio finalmente establece que los proyectos o actividades que se estén ejecutando en ambientes periglaciares al momento de publicarse esta ley y que no hayan sido sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental deberán, en los casos que se procediere de conformidad a la ley, ingresar al sistema en un plazo no superior a 18 meses. Es decir, el artículo 2 transitorio ya comienza a incorporar temas de tiempo y plazo para aquellas actividades que se realizan en la protección de glaciares. La siguiente. Ingreso al SEIA, esto es importante señalarlo, el artículo 6, 7 y el 2 transitorio efectivamente hablan respecto de proyectos que se quieran o que se estén ejecutando en zonas de protección de glaciares, por lo tanto requieren ser presentados para su adecuación en los plazos que señalé en la lámina anterior. La siguiente. Y respecto de delitos, el proyecto de ley de glaciares señala que cualquier contravención a lo dispuesto en los artículos inciso primero del artículo 5, inciso primero del artículo 6 y en el artículo 7 o los artículos transitorios de la ley que tengan como consecuencia la generación de daño ambiental a los glaciares serán sancionadas con presidio menor en su grado mínimo a máximo. Y lo que está
al lado derecho de la pantalla efectivamente corresponde a las penas en el artículo 310 del Código Penal y pena de multa en el mismo artículo ter del Código. Y bueno, señalar la lámina que la ministra Maiza presentó respecto del informe financiero. Hay dos informes, uno del 2019 que es bastante escueto en su declaración, y ya el informe del 2019, que la lámina que se muestra en pantalla está actualizado a moneda 2023, habla de que para este proyecto de ley deberá contarse con, en el primer año desde su implementación, de 390 millones de pesos, y en régimen debiésemos llegar a un presupuesto anual del orden de 261 millones de pesos. Solamente complementar esta información indicando que hoy día, en términos de medición de glaciares y de su identificación, el presupuesto de hoy día de la Dirección General de Aguas es del orden de 1.700 millones en operación, más arrastre y los sueldos, ¿cierto?, de los funcionarios que están distribuidos dentro del territorio. En particular en la región metropolitana a nivel central y en los funcionarios que están hoy día en la región de Aysén. Eso es, senadores. Muchas gracias. Gracias, don Rodrigo. Ministra Maiza, ¿usted quería agregar algo antes de abrir la palabra? Porque algunos senadores han pedido la palabra. No, yo solamente quería indicar, se me olvidó decirlo al principio, que me debo retirar a las 11:30. Bueno, ahí veremos si le damos permiso. Su ausencia. No. Pero se puede quedar el equipo para complementar sí, las lo respuestas que yo quiero plantear es lo siguiente. Claro, es que antes de me han pedido la palabra, primero el senador Insulza ha pedido la palabra, el senador Rojo también. Es que entiendo que este proyecto ya fue aprobado por dos comisiones, en general y en particular. Viene con una indicación sustitutiva, con lo cual el Ejecutivo lo hizo propio este proyecto en su oportunidad, ¿ya? Y la pregunta es si hay alguna razón por la cual no habría que votarlo hoy día. Esa es la pregunta que quiero decirle, porque no he escuchado ninguna preocupación o una revisión que se quede del mismo. Si no, habría que votarlo, salvo por una situación formal, y que me lo advirtió la secretaria, y es que no contamos con el informe financiero actualizado. Está en su presentación, actualizada el 2023, dice, el informe financiero, pero no ha llegado el informe propiamente tal. Entonces, mal podría votarlo si no está el informe financiero físico, no ha llegado. ¿Ya? Entonces, Apeta ahí para que quede en récord. El informe financiero que tenemos es del año 2019. Se solicitó vía SECPRES un informe financiero actualizado que no ha llegado, y en la presentación que hizo el Ejecutivo vienen unos datos, pero para nosotros esa no es información oficial. Claro, entonces, solamente decirle que aunque que quisiera votarlo y quisiéramos todos votarlo, no podría porque poner un tema formal. ¿Ya? Dicho eso, sí. Formal, a ver. ¿Tiene algún nivel de urgencia el proyecto de ley, independiente del problema formal que yo entiendo que es real, digamos, para votarlo? No tiene urgencia el proyecto, pero es un proyecto que está hace bastante tiempo, que salió de las comisiones técnicas, que está acá, entonces en algún minuto habrá que aprobarlo, por eso lo puse en tabla. Solo reforzando que tenemos un obstáculo formal que, por todo lo que está pasando en el país, no es un detalle. No podemos obviarlo, eso es lo que yo quiero decir. No será obviado. Por supuesto. Entonces, solo comentar que creo que es muy importante entonces que tal vez para asegurar la votación por nosotros y por la sala, sería recomendable que junto con el informe financiero actualizado, el Ejecutivo también le pusiera urgencia para que de esa manera agilice el trámite. Bien, perfecto. Pero yo, a ver, con toda la disposición que tuve como presidente de la comisión de ponerlo en tabla sin la urgencia, lo haré tan pronto tengamos el informe financiero. Eso quiero decirle. Senador Insulza, después senador Rojo. Muchas gracias, presidente. Yo me alegra una vez más comprobar esta buena práctica de la Comisión de Hacienda, de conocer de qué se tratan los proyectos, aunque vamos a votar el informe financiero y seguramente cuando llegue el informe financiero lo vamos a votar a favor. Ahora, porque la verdad es que a mí este es un tema que me fascina, bueno, es fascinante porque no entiendo nada, no tengo idea de qué se trata. Y por lo tanto, cada vez que mientras más leo y me pregunto, más me fascino porque menos entiendo, de la verdad. Entonces, esto digo para que ustedes perdonen mis preguntas, porque en realidad seguramente tienen respuestas que son bastante obvias, ¿no?
La primera que a mí me ha hecho gente en mi región hay, allá arriba, el altiplano, en la cordillera hay glaciares, ¿no? Pero igual mucha gente pregunta, ¿y valdrá la pena? Porque en realidad el gran problema hoy día del mundo es el calentamiento global, y con el calentamiento global se están muriendo los glaciares, pues en todas partes. Yo he recorrido el sur de Chile y la verdad es que es notorio cómo entre una visita y la otra, cómo se han achicado los glaciares. Entonces, existe una posibilidad real, estudiada, de preservarlos, pues yo estoy por preservarlos absolutamente, pero uno se pregunta a veces si esto no es como la muerte, que alguna vez va a llegar de todas maneras. Con la grave situación que vivimos en el mundo, de la cual además generalmente no nos culpamos a nosotros mismos, como está bien, sino que culpamos fundamentalmente al calentamiento de la Tierra, del cual nosotros no tenemos una proporción tan grande o tan importante, ¿no? Eso es lo primero, entonces. O sea, ¿cuál es el grado, el nivel de la posibilidad de preservarlo realmente? Ahora, aquí me llama la atención en la parte que se refiere al artículo, creo que el primero, que se refiere a la parte constitutiva de un glaciar, que los cursos y cuerpos de agua de superficie exterior y hasta la base inferior, hasta la base, y que la distancia entre una cosa y la otra no puede ser inferior a 300 metros. Y perdone mi ignorancia, pero se está derritiendo el glaciar, o sea, de pronto deja de ser de 300 metros, pues. Y pasa a ser, entonces, en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se protege esto? ¿Se busca alguna forma de aminorarlo? ¿O simplemente se olvida el glaciar y es uno más de los glaciares desaparecidos, de tantos glaciares desaparecidos que hay en el mundo, ¿no? Me llama la atención, por eso hago esta pregunta, ¿no? También me llama la atención, francamente, y no he leído el artículo, está bien resumido el artículo 5 acá, que prohíbe desarrollar todo tipo de actividades en glaciares, salvo aquellas destinadas a la investigación científica, el turismo o actividades deportivas sustentables, prevención de riesgos a la población. En realidad, a mí no se me ocurre ninguna otra que alguna actividad económica productiva que pudiera realizarse. Las demás están todas incluidas acá. Entonces, si la situación es de tal emergencia, ¿por qué no alude la ley a solo la preservación? O sea, aquí la tarea es preservar. No realizar ni actividades deportivas, ni turismo, ni mucho menos turismo. Y sin embargo eso está incluido en la ley. O sea, la situación no es tan delicada entonces como se piensa, o lo es. Y bueno, y la protección me parece bien, porque yo me iba a quejar del presidio menor en su grado mínimo, pero por lo menos es mínimo a máximo, y eso me parece razonable para disuadir a mucha gente que le da lo mismo. Lo que está ocurriendo con la naturaleza mientras ellos la vean, y simplemente no participan de este deseo de protección. Bueno, esas son mis preguntas. En realidad no lamento que no ser más profundo en esto, pero repito, es un tema del cual ustedes pueden contar con la aprobación en general, porque si está aprobada por 2 comisiones técnicas no se va a parar aquí no se puede para la aprobación del articulado, porque si ha pasado por 2 comisiones técnicas, esto va a ocurrir tarde o temprano. Gracias. Gracias, senador. Senador Edwards. Gracias, presidente. Bueno, cerrar la ministra, todos los que están acá. Yo, al igual que el senador Insunza, tampoco tengo un conocimiento tan profundo de esto. Y yo lo que entiendo de la definición de glaciar es que el glaciar se define hasta 300 metros bajo la superficie. Eso es no sé si podrían explicar el tema de estos 300 metros, porque tampoco lo entiendo bien y me llamó la atención. Lo segundo es, si nos pueden contar rápidamente dónde está el permafrost. ¿Está arriba en las altas cumbres de la cordillera y en el extremo sur? O no lo sé, si nos pueden comentar. Y lo tercero es que son bienes nacionales, y me refiero al artículo 3, son bienes nacionales de uso público. Y no sé si la ministra tendrá una opinión respecto a la posibilidad de entregar acceso a la cumbre de las montañas y a los glaciares, un acceso al igual que como se hace a las playas, digamos, en Chile. Hay algunos proyectos de ley en este Senado al respecto al acceso a las montañas, pero también podría considerarse el acceso a los glaciares, por lo menos algún tipo de glaciares más importante. No sé cuál es la opinión de la ministra en eso. El senador Núñez. Sí,
Bueno, primero saludar a la ministra, al director de la DGA, a su equipo. Bueno, la verdad, presidente, es que la pregunta que uno se hace es ¿por qué no votamos antes este proyecto de ley? O sea, yo creo que el problema nuestro está ahí, sinceramente. O sea, más allá del debate, yo sé que estos temas son súper polémicos, aquí no hay que esconder los problemas. Hubo una gran polémica con un proyecto de la Andina que tocaba unos glaciares y que tenía que ver con la expansión de ese proyecto minero. O sea, nosotros sabemos que este es un tema muy sensible para alguna actividad económica. En Los Bronces entiendo que se hizo ahí un sistema muy novedoso de casi perforación en túneles para no tocar el glaciar y poder permitir que la actividad minera se desarrolle en túnel. O sea, hay formas de compatibilizar, sobre todo la actividad minera, que es la que tiene más impacto sobre los glaciares que están en la cordillera. Pero la verdad, presidente, es que lo que uno se impacta con lo que está pasando es por qué no tenemos este proyecto de ley ya aprobado. O sea, yo solo les quiero dar un dato. Estamos en pleno invierno y la semana pasada en la comuna de Vicuña hubieron 38 grados de temperatura. O sea, para nosotros es un desastre, es una calamidad gigantesca. O sea, quiere decir que toda la nieve que se acumuló, que fue mucha, ya se fue. Y este es el periodo, julio, agosto, que se acumula la nieve y eso permite los deshielos que después nos permite asegurar, digamos, el abastecimiento de agua para la agricultura, incluido el consumo humano. Entonces, claro, la verdad es que este tema es un tema de una urgencia tremenda, porque si bien no todos los ríos dependen de glaciares, hay ríos que tienen su origen en humedales, digamos, incluso en lagunas, buena parte sí dependen. Y, por ejemplo, el río Elqui depende de glaciares y los cálculos que hay, que yo creo que eran cálculos optimistas, era que el 2028 nos íbamos a quedar sin agua por producto de los deshielos en La Serena y Coquimbo. Bueno, lo más probable es que con estas temperaturas eso se acelere. Entonces, que un glaciar, que sería un drama, se derrita en el 2030, el 2035, el 2040 o el 2028, es súper relevante para nuestra vida cotidiana. No es un tema colateral y tiene un impacto gigantesco porque hay que resolver los temas. Y les quiero decir que por muy exitosa que sea la desalación, no son proyectos que se hagan en un año o en 2 años. Un proyecto de desalación, desde que se toma la decisión por el privado o por el Estado hasta que se concreta en el marco legislativo actual, o sea, normativo, perdón, son por lo menos 5 años, si se hace eficientemente. Y esa fue la experiencia en Atacama, que era un proyecto bastante sencillo. Entonces, yo lo que diría, ministra, es que esto es de extrema urgencia aprobar. Yo por eso entiendo que hay un tema formal que puso el presidente Ricardo Lagos Weber que es real y que no podríamos obviar, pero para asegurar que la comisión lo vote y que vaya a la sala, además, porque no solo que lo votemos nosotros, que vaya a la sala. Entiendo que estamos no sé si esto es segundo trámite o no, como proyecto refundido, digamos, primero. Más sentido de urgencia tiene que salga el Senado para que pueda ir a la Cámara, y desde ese punto de vista yo le pediría al gobierno que le ponga, no sé, discusión inmediata, que por esa vía aseguremos votarlo no solo en la comisión, en la sala, y bueno, y enfrentemos todo el debate que pueda surgir. Yo sé que estos temas generan polémica, pero hoy día, para nosotros, yo digo la región de Coquimbo, pero en realidad para Chile esto es de vida o muerte. O sea, si no protegemos los glaciares, incluso los costos económicos son gigantescos. O sea, los que crean no hay problema porque podemos desalar, vean los costos de la desalación para que tengan conciencia de que aún en la lógica económica lo que estamos haciendo trae muchas más consecuencias y costos para el país, aparte de los ambientales, ecosistémicos, que son sumamente relevantes. Así que yo felicitarlos por la indicación, solo pues llegado un poco antes y apuremos la discusión, porque creo que esto es un tema hoy día de vida o muerte y que lamentablemente con los últimos acontecimientos de las olas de calor se nos hace aún más agobiante. Bueno, tomé la presidencia yo porque viene corriendo ya después te va a tocar a ti. No te preocupes. Senador Insulza, y se me olvidó hablar lo del turismo. Yo creo que el turismo puede ayudar a que las comunidades también los conozcan y los protejan. Yo creo que no lo dan. Pero en fin, yo siempre pienso que cuando la gente llega la gana de tirar un tarrito de basura por ahí, alguna cosa así, una botellita, siempre está ahí. Pero en fin, entonces le voy a dar la palabra a la ministra y al director para responder las cosas y después tomamos una decisión sobre esto, porque entiendo que si no llega el informe no se puede. Pero pidamos que ojalá llegue mañana, a lo mejor lo podemos votar mañana a primera hora, como tenemos la sesión mañana de todas maneras. Ministra. Bien, muchas gracias, senador, muchas gracias por sus preguntas. Voy a hacer una respuesta inicial que después puede ser complementada por el director de la DGA o por alguien del equipo. A ver, efectivamente nosotros nos faltó una introducción de cuál es el motivo de estar regulando esta protección de glaciares.
Y bueno, ustedes sabrán que yo soy climatóloga y he trabajado en estos temas por muchos años, así es que encantada de dar ese contexto. Es verdad de que los glaciares a veces le llamamos como los canarios del cambio climático, en el sentido de que los canarios se usaban en las minas, ¿verdad?, para avisar de cuando el canario moría cuando no había oxígeno, y de esa manera avisaba de que algo estaba ocurriendo antes de que el resto de las percepciones lo pudieran evaluar. Y en ese sentido los glaciares efectivamente se están descongelando, se está perdiendo masa glaciar en todo el planeta. Hay uno, o sea, voy a inventar el número porque no me acuerdo, pero de los 100.000 glaciares que deben existir en el planeta, quizás hay unos 10 que están creciendo porque tienen justo una inclinación y le llega un poco menos de luz y está lloviendo más en ese lugar, etcétera. Pero así el 99,9% de los glaciares se está derritiendo y eso se entiende muy bien como una de las consecuencias del cambio climático, y en ese sentido yo entiendo la pregunta si es que, bueno, si ya se van a derretir, ¿por qué vale la pena hacer algo? Y efectivamente sí, vale la pena. Yo lo comparé con la muerte. Claro, sí. Siempre es bueno prolongar la vida. Yo creo pero que si sí. tenemos la certeza que la certeza que van a desaparecer allá voy. tarde o temprano. Allá voy, porque efectivamente yo diría que hay una cantidad de glaciares que inevitablemente van a desaparecer en las próximas décadas, aunque logremos limitar el calentamiento a 1,5 grados, que es el objetivo del Acuerdo de París, que es el compromiso que ha asumido Chile y donde está haciendo su parte, y eso está establecido en la Ley Marco de Cambio Climático. Nosotros estamos, y para evitar que el planeta se siga calentando y por lo tanto para quitarle esa amenaza a los glaciares, lo que tenemos que hacer es dejar de quemar combustibles fósiles. Entonces esa es la medida que enfrenta la causa directamente. Pero entendiendo de que los glaciares son amenazados no solamente por el cambio climático, que es global, sino también por actividades que nosotros realizamos. Una amenaza muy concreta es cuando los glaciares les cambia el color y los tapamos de polvo. ¿Cómo los tapamos de polvo? Cuando tenemos una ciudad al lado, que eso ya hay poco que hacer, ¿verdad?, porque no vamos a cambiar las ciudades de su lugar, pero sí, claro, efectivamente, proyectos mineros que hay en la cordillera, que también las van a tapar de polvo, y eso acelera ese calentamiento, cuyo derretimiento entonces es en gran medida inevitable por el calentamiento global. Pero también los estudios nos indican de que hay una cantidad importante de glaciares que podemos salvar si logramos limitar el calentamiento a 1,5. Así que esa amenaza la aborda Chile en particular con su ley marco de cambio climático, pero todas las otras amenazas a los glaciares tenemos que resolverla con una ley que proteja a los glaciares, ¿ya? Ese yo diría que es la motivación para esta ley y por lo tanto a nosotros nos interesa. Y en ese sentido vale la pena, claramente vale la pena, porque los glaciares son un reservorio de agua muy importante en muchas regiones, sobre todo en el norte donde llueve muy poco. En su ciclo anual el glaciar acumula algo durante el invierno y derrite algo en verano, y esa agua que se derrite se usa, llega a los caudales, ¿ya? Eso es como en su régimen natural. Lo que está ocurriendo ahora es que está acumulando muy poco y está derritiendo mucho más. Así es que, pero entonces, ante la pregunta, ¿vale la pena hacer esto? Definitivamente sí. Y sobre todo más al norte, donde es una fuente de agua muy relevante. Ahora, hay temas, estos de los 300 metros, etcétera, y bueno, a ver, y el acceso, yo creo que lo que dice el senador Núñez es muy real. Uno no cuida lo que no conoce, y dar acceso, por eso se llama un turismo sustentable, es decir, ojalá, claro, con levantar el menos polvo posible, así no
yo creo que nos ayuda a querer, a apreciar y por lo tanto también a cuidar. Recordemos de que la región metropolitana tiene un parque declarado hace poco, que se quiere ampliar, se llama Glaciares, que protege las cumbres, que en este momento todavía no tiene acceso porque solamente es las cumbres, pero yo diría que estamos no tiene de acuerdo. acceso físico, dice usted. Sí, acceso físico. De que, o sea, el permitir este tipo de actividades da acceso, no, está al lado de los bronces, es en la cuenca la cuenca alta del río Colorado y Olivares, en Cajón del Maipo, está al costado. Así es que yo diría que cumple un rol que no es una amenaza significativa, por eso lo permite, y que cumple el rol esto que decía el senador de conocer, y yo creo que eso siempre es positivo. Eso también está en línea con cuando declaramos un parque, queremos que la gente los conozca, para eso lo estamos viendo. Así que estamos de acuerdo de que hay una urgencia de avanzar, pero dado que han ocurrido estos avances en otras leyes, el Ejecutivo está estudiando todavía cuál es la mejor manera de avanzar para que sea coherente con una legislación que ha avanzado más rápido por otros lados y que tiene que ser incorporada para que sea coherente. Y por lo tanto, por eso es que todavía no tiene urgencia, porque ese trabajo que está coordinada por la SECPRES, en donde nosotros participamos, no ha finalizado todavía. Así es que esa sería la respuesta de que no, por qué no el Ejecutivo no le está poniendo una urgencia hoy en día, porque no ha finalizado ese trabajo para darle coherencia con los avances legislativos que ha tenido otros proyectos. Muchas gracias y me voy a retirar. Sí, pero antes que se retire, para entender claro una parte, la última intervención suya, no me quedó claro si se refería a que tienen que coordinar algo con SECPRES respecto de este proyecto o estaba hablando de otros proyectos. O sea, mi preocupación es la siguiente: yo quiero votar el proyecto, pero no tengo informe financiero. Si no llega el informe financiero no puedo votarlo, pero la idea es que llegue el informe financiero. Pero la pregunta es si llegando al informe financiero no estamos en condiciones de votarlo en consecuencia. O hay un tema más de fondo. Ya, ok. Me parece que no, es que yo me tengo que ausentar un segundo, entonces, para estar claro en esta materia. Da uno, por favor. Es José Miguel, el micrófono, senador Insulza. Nosotros tenemos un lago bastante grande, bastante bonito, el más importante, es decir, el más alto del mundo, el lago Chungará. Sí. Tiene todo tipo de protecciones y le sacaron una cantidad de 30 toneladas de basura la última vez que lo limpiaron. Entonces la gente, si hay turismo, hay basura, necesariamente es así. Bueno, perdón. Yeah. Yo creo que el Servicio de Biodiversidad de las Protegidas va a tener una cantidad de recursos, potestades y responsabilidades y atribuciones. Le dejo una inquietud, ministra, a propósito de su intervención referente a lo que señaló el senador Núñez, de que lo que no se conoce no se protege. Nosotros aprobamos, puede ser algo nimio para algunos, que es el Día Nacional de las Áreas Protegidas, que se va a llevar a cabo el segundo sábado de cada mes de noviembre, sábado de noviembre, y sería una excelente oportunidad para generar algo equivalente al Día del Patrimonio, que se desarrolla en el tiempo, de visita a las áreas protegidas, incluido nuestro... Exactamente. Bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiere agregar algo o quedaremos después entonces a la espera del informe financiero. ¿Estamos? Presidente. Sí, director. Solamente complementar algo que señaló la ministra. A nosotros nos parece que es prioritario este proyecto, es importante porque en definitiva viene a robustecer lo que se ve en definitiva que estamos perdiendo y sobre lo cual necesitamos protección. Es decir, cuando queremos gestionar algún recurso natural necesitamos información y esta información se construye. Hoy día el Código de Agua establece facultades de la Dirección de Agua en términos del Sistema Hidrométrico Nacional. En el informe financiero que está presentado para el proyecto de glaciares se establece un staff de personal, ¿cierto? y de tareas que allí se tienen que realizar. Sin embargo, desde la práctica, y es importante esto señalarlo, el informe financiero actualizado del 2023 a nosotros nos parece muy acotado. Yo creo que es importante revisar esto. Porque si usted de verdad quiere proteger
y tener más información en cada uno de los glaciares, en todas las regiones, es necesario robustecer la red, ¿no? Más todavía cuando, por ejemplo, un articulado particular de la ley establece que en 6 meses deberíamos tener el inventario completo, ¿no? Incluyendo estas 2 nuevas zonas que hoy día la Dirección General de Aguas no realiza. Y por lo tanto, como señalé dentro de la presentación, es importante robustecer los equipos tanto del nivel central para gatillar y generar la información necesaria. Y solo complementando para finalizar lo de la ministra, bueno, desde que se empieza a discutir esta iniciativa de proyecto de ley, a la fecha hay normativas ambientales que también están relacionadas y que hablan también respecto de los delitos, ¿cierto?, de lo que la ministra manifestó. Por lo tanto, parece que también resulta ser necesario revisar cómo conversan estas nuevas leyes versus el proyecto de glaciares que hoy día estamos acá discutiendo. Solamente eso. Muchas gracias. Sí, dentro del proyecto de ley quedó así definido, eso por razones técnicas. Podríamos precisar ahí, porque define el glaciar en esta condición. Y por lo tanto también este es un elemento discrecional, ¿cierto?, para definir cuántos son los glaciares a nivel nacional establecidos. Porque si no, podría ser que cualquier, por así decirlo muy burdamente, mancha blanca podría transformarse en un glaciar, cuando efectivamente pudiese ser, por ejemplo, una ruta de nieve en parte alta de alguna cuenca en específico. ¿Qué es lo que no entendió, senador Rojo? Piensa que la ley establece, de lo que entendemos, que la definición de glaciar incluye hasta los 300 metros hacia abajo. Entonces, estaba preguntando si es que efectivamente eso es lo que dice la ley, que está el perímetro del glaciar mínimo. O sea, mínimo, o sea, claro. Menos de 300 no es glaciar. Sí. O sea, los primeros 300 sí o sí. No, menos de 300 no es glaciar, eso es lo que yo entiendo. Por eso es problema. Pues estoy preguntando. Exacto. Desde hacia, pero yo entiendo que eso es una definición desde la base de donde toca el glaciar con la roca hacia abajo. Y eso es lo que no entiendo muy bien por qué. ¿Es distinto un glaciar donde puede haber permafrost abajo? Me imagino que eso debe ser la situación muchas veces, a un glaciar en que está en una roca viva arriba de una cordillera. Y esa es mi pregunta, porque pueden haber distintas formas de definirlo, y por eso pregunto. En todo caso, eso excede con creces la competencia de esta comisión. O sea, quiero decirle que nosotros podemos ser capos de muchas cosas en la Hacienda, pero créame que ya... Señor... Es más, toda esta sesión no ha habido una pregunta, ni siquiera, lo único que he logrado yo es introducir el informe financiero como concepto asociado a esta comisión, pero nadie más ha preguntado. Presidente, por su intermedio, si le parece, senador, le vamos a enviar un informe en detalle que explique correctamente esto y las definiciones de cada uno para el conocimiento correspondiente. Compártalo con todos, por supuesto, de la comisión. Muy bien. No sea económico con ese informe. Digital, ahorro papel. Ya, perfecto, pero póngale varios destinatarios. Muy bien. ¿Terminó, director? Bueno, muchas gracias. Yo solamente reiterarles que entonces que quedo a la espera del informe financiero para votar este proyecto. Y segundo, aprovecho, antes de terminar la sesión, de que mañana tenemos sesión de la Comisión de Hacienda. Me está describiendo a cada rato la diputada de Tarapacá, la Misa Astudillo, para preguntarme si se va a votar el feriado de San Lorenzo. ¿Qué es el feriado de San Lorenzo? Primero, aquí no ha llegado nada, ¿no, señora secretaria? No ha llegado nada. Dos, aún no se ha dado cuenta nada en la sala. Informalmente, esto es lo que voy a decir ahora, es informal, puede estar completamente sujeto a corrección, imprecisiones. Lo que quiero hacer es que no puedo ser objeto de una acusación después. Entiendo que se daría cuenta en la sala hoy en la tarde, ¿ya? Y entiendo que algunos parlamentarios pedirían que esta comisión pudiera sesionar unidamente con la de Gobierno Interior a objeto de despachar, entiendo, ese proyecto de ley. No sé si va a haber consenso, si va a haber espacio para eso o no, porque creo que hay otros feriados dando vuelta en alguna parte de otro país de Chile, ¿ya? Presidente, solo una duda formal. Son proyectos de ley que tienen que ser mensajes del Ejecutivo, ¿verdad? No sé. Yo imagino. No, es que... O sea, un feriado regional yo creo que tiene que ser, en algún minuto tiene que ser ¿cómo se llama ese?
Iniciativa del Ejecutivo, entiendo. Quería checar, porque en algún minuto eran iniciativa parlamentaria. Sí, que eso después, cambió, que después los ejecutivos lo apadrinan. Eso cambió y pasó a ser, digamos, obligación de que estén o patrocinados o enviados por el Ejecutivo. Sí. Solo quiero reforzar eso. Yo imagino que si se da cuenta en la sala, claro. Ya, pero le anticipo, entonces, a la pregunta que me hizo, ¿quién la hizo? José Miguel, de Senador Insulza. En resumen, Senador Insulza lo siguiente. No se da cuenta en la sala del Senado. Una vez que se da cuenta en la sala del Senado, a mí me auscultaron, me sondearon si habría posibilidades de una sesión en la tarde de las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y Hacienda para despachar ese proyecto. Mi respuesta es... Hay una sesión extraordinaria hoy a las 15 horas, efectivamente la hay, el tema de Estados Unidos, ¿no? Pero después, para ponerlo en tabla en sala, y luego se llamaría sesión extraordinaria de Hacienda y Gobierno Interior. Bueno, eso es lo que están tratando de hacer, pero eso es a usted le llegó un WhatsApp, a mí no me ha llegado ninguna información oficial. Entonces yo estoy tratando de ser lo más constructivo posible, señalarle que hasta donde yo sé no se ha dado cuenta. 2, muy probablemente se da cuenta a las 3 de la tarde de la sesión especial y ahí veremos qué pasa después. No, pues, por eso yo lo anticipé de manera diplomática, Senador Núñez lo interpreté y todas esas cosas, ¿ya? Ok. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.